Imaginad la siguiente situación. Imaginad que pedís a vuestro sistema, voy a suponer que ya tenéis una especie de sistema de IA más o menos, si habéis venido aquí. No hace falta que tengáis muchos conocimientos iniciales, por lo menos haber estado en este planeta durante los dos últimos, o durante el último año, pero imaginad que tenéis un sistema de IA con el que habéis estado cacharreando de alguna forma ya para generar, para hacer cosas para WordPress, y le pedís al sistema que os genere un plugin para WordPress, para, por ejemplo, un sistema de reservas online para un restaurante o para un gimnasio. Pedís al sistema de IA que ese plugin se exponga en el front del sitio mediante un bloque interactivo de Gutenberg, donde el usuario puede reservar su cita. Pides al sistema que este plugin se monte en un sitio en staging para que el cliente lo vea y lo valide y que una vez que esté validado lo lance a producción. Todo esto desde un único prompt o desde una única interacción con el sistema, ¿no? Esto hoy en día ya es posible, ¿vale? Es decir, se ha generado o estamos viviendo ahora mismo un cambio de paradigma, por decirlo de alguna manera. Hemos pasado de un sistema en el... Ay, no sé si he abierto... Vale, pensaba que tenía la presentación de Codemotion, perdona. No sé si estaremos todos más o menos en la misma situación, pero hemos pasado de una situación en la que nosotros teníamos una ventana de chat con un LLM, por ejemplo, con ChatGPT, que es el primero que se puso un poco así sobre la mesa, en el que le íbamos pidiendo pequeños scripts de PHP para realizar pequeños plugins o pequeñas funcionalidades, los probábamos, nos lo llevábamos a un sitio en desarrollo, ahí lo testeábamos, volvíamos al ChatGPT otra vez, le pedíamos documentación porque no entendíamos muy bien cómo hacía una cosa, lo volvíamos a copiar, lo volvíamos a pegar. Era un proceso que era muy divertido, que nos parecía increíble, pero que es muy mejorable, ¿vale? Ahora mismo estamos en una situación totalmente distinta. Estamos en una situación en la que lo normal o lo que empezamos a trabajar ya muchos es el byte coding. Byte coding no es otra cosa que copiar solicitudes de texto, pegarlas en un sistema que los va traduciendo a código. Esto va generando errores, copiamos los errores, los pegamos al sistema, el sistema se corrige a sí mismo. Esto es un proceso continuo en el que vamos trabajando hasta conseguir depurar la funcionalidad con la que nosotros queríamos trabajar. Esta es la revolución en la que estamos ahora. Este es el paradigma en el que estamos ahora, ¿vale? ¿Cómo podemos trabajar o cuál es la arquitectura, cuál es la estructura en la que podemos trabajar dentro de esa situación que os he descrito al principio en el ecosistema de WordPress ahora mismo? Pues tenemos que pensar que vamos a trabajar con fundamentalmente tres herramientas. La primera de ellas es WordPress Studio. En alguna ocasión hemos hablado de ella aquí en la academia, pero hoy le vamos a pegar un repaso bastante fuerte. Olvidaos de pesadas configuraciones iniciales como levantar sistemas con Docker, donde tenemos que estar gestionando el PHP, donde tenemos que estar lanzando servidores MySQL locales, instalaciones de LAMP para poder tener servidores locales donde podamos servir nuestro WordPress para hacer ese desarrollo local. WordPress Studio se encarga de todo esto de una manera muy simple. El siguiente elemento de nuestro trinomio va a ser Cloud Code, ¿vale? No tiene por qué ser, si no os sentís muy cómodos con la línea de comandos, aunque la línea de comandos de Cloud Code es la risa, porque tiene de línea de comando lo que yo te diga, ya que prácticamente interactúas, pues tienes comandos, obviamente, pero podéis interactuar de manera conversacional, con lo cual es una línea de comandos pues, muy, muy light. Pero incluso si no te sientes muy cómodo con Cloud Code, hay muchas cosas que se pueden hacer con Cloud Cowork, que al final tiene funcionalidades parecidas, es agéntico, permite realizar acciones dentro de tu sistema, dentro de tu dispositivo, y tiene una interfaz gráfica que igual nos resulta más cómodo, sobre todo a la hora de hacer pues, conexiones de MCPs o de plugins, de skills, luego lo veremos un poco. Y el tercer elemento va a ser el protocolo, el MCP, ¿vale? El Model Context Protocol, que es una capa que nos va a permitir conectarnos con herramientas de terceros dentro de nuestro sistema. Vamos a ver que tanto Cloud como Studio van a estar funcionando de manera local de nuestro equipo y gracias a los MCPs de diferentes herramientas vamos a poder conectarnos con herramientas que están fuera de nuestro equipo, incluso que están en clouds y que vamos a poder intercambiar información entre ellas y ejecutar tareas, ¿vale? Así que vamos a arrancar con un primer bloque inicial en el que vamos a estructurar un poco WordPress Studio, ¿vale? Vamos a ver un poco cómo funciona WordPress Studio. Estoy viendo que por aquí pregunta Nuria que si WordPress Studio sirve también para WordPress autoalojado. Sí, WordPress Studio podéis utilizarlo, es una herramienta de desarrollo en local que podéis utilizar independientemente de donde tengáis alojado vuestro WordPress. Es independiente de eso, pero el potencial más mayor que podemos obtener es con sitios alojados en WordPress.com.
Es decir, vamos a tener un desarrollo en local hasta el momento de publicación de la web en producción y ahí, pues si somos clientes de WordPress.com, tendremos una continuación del flujo mucho más fluida que si lo queremos conectar con otro sistema. Pero también se puede hacer, ¿vale? Es decir, digamos que es agnóstico del hosting que tengáis. Aunque ya os digo que vamos a ver funciones, digamos, avanzadas también, ¿oye? Funciones específicas que creo que para mí, son una parte importante de este proceso de automatización. Venga, pues vamos con ello. Lo que os avanzaba antes, ¿no? En un framework clásico, como el que podemos encontrarnos cuando trabajamos con Docker, pues vamos a tener algunas dependencias importantes como son las de montar un servidor web, normalmente un servidor Apache, un servidor Nginx para que sea un poquito más ligero. Vamos a tener que gestionar contenedores de bases de datos, vamos a tener que gestionar versiones de PHP. Y todo esto es verdad que una vez que tienes ya esto montado, que lo has hecho varias veces, es bastante ágil, ¿vale? Pero se puede hacer de una manera muchísimo más ágil pensando en que muchos de estos elementos pueden ser coordinados desde WordPress Studio, que es lo que os voy a presentar ahora, y que además se despliegan de una manera infinitamente más ligera. Ya veréis por qué. WordPress Studio es una aplicación que podéis descargar gratuitamente desde WordPress.com, que está muy enfocada en todas aquellas personas cuya responsabilidad es la creación de sitios web con WordPress. Desde mi punto de vista, tiene sentido para profesionales, en el sentido de que la parte más potente con la que vamos a trabajar tiene que ver con un proceso en el que tú tienes que desarrollar un sitio que luego necesita cierta validación por parte de un cliente, ¿no? Si estás desarrollando tu propio sitio, pues a veces no tienes mucho problema en hacerlo en la nube. Es decir, tú contratas tu hosting, reservas tu dominio y te pones a trabajar ahí online, por decirlo de alguna manera, porque lo estás creando desde cero. Al final no está indexado, nadie va a llegar a él. Bueno, en realidad no tienes demasiados problemas. Pero cuando estás trabajando con un sitio que ya existe, en el que tienes que hacer un rediseño, por ejemplo, del sitio, o un proceso de optimización, o necesitas crear un proyecto para una marca importante, cualquier cosa de este tipo normalmente favorece mucho que puedas trabajar en local. Además, es mucho más rápido, es mucho más eficiente y vais a tener menos problemas o vais a poder detectar antes problemas de incompatibilidades sin que nadie se haga daño, ¿vale? Entonces, cuando vamos a trabajar con WordPress Studio, una vez instalado y ejecutado, lo que tenemos son todas estas posibilidades, bien para crear un sitio desde cero, bien para empezar desde una plantilla, lo que aquí dice un modelo sería una plantilla o un blueprint, que es un poco la palabra que la industria utiliza para para estos modelos. Podemos descargar un sitio que ya existe en nuestro proveedor de hosting, en este caso tendría que ser un sitio que exista en WordPress.com, o importarlo desde una copia de seguridad estándar de WordPress o, por ejemplo, una copia de seguridad de las que hace Jetpack, ¿vale? Cualquiera de estas formas nos va a permitir generar un nuevo sitio en nuestro dispositivo local, en nuestro ordenador, y empezar a trabajar con él de manera local, os comentaba hace un momento. Cuando hablamos, para mí, desde el punto de vista del desarrollo profesional, una de las opciones más importantes de estas que hemos visto es la de empezar desde un blueprint, desde un modelo, desde una plantilla. Tenemos algunos modelos ya predefinidos. En este caso, pensad que una plantilla es una instalación de WordPress que incluye algunos plugins, que puede incluir algunos temas o un tema en concreto, una configuración determinada, e incluso que puede incluir algún contenido ya en el sitio, ¿vale? Y todo esto desde un blueprint, desde una plantilla. Imaginad que vosotros trabajáis habitualmente con un starter theme con el que luego ya trabajáis. Pues esto os va a permitir tener una plantilla que podéis reutilizar. Pero no una plantilla, podéis tener 50 plantillas distintas, dependiendo, por ejemplo, de las verticales de negocio a las que vosotros os dedicáis. Incluso podéis conseguir que esa plantilla sea la que utilice toda la compañía para empezar y que esté permanentemente actualizada porque ese blueprint no es más que un JSON, un documento en formato JSON que podéis tener albergado en GitHub. Por ejemplo, en este caso, en el repositorio de WordPress, el repositorio oficial de WordPress en GitHub, tenéis una carpeta de blueprints donde tenéis un montón de plantillas de este tipo. Yo, para el ejercicio que vamos a hacer hoy, voy a cargar una de estas plantillas y veréis que es súper rápido, súper cómodo y que para vosotros, lo que os decía, una vez que vosotros tenéis una plantilla, la podéis mantener actualizada en este repo y que cualquier persona del equipo que la vaya a utilizar siempre esté utilizando la última versión de esto. JSON es el de viernes 13, sí. Si queréis, en vez de JSON, vamos a decir JSON, ¿vale? Venga, vamos con otra oportunidad, o con otra opción, perdón. Cuando estamos trabajando somos clientes de WordPress.com, tenemos sitios en WordPress.com, podemos hacer una descarga, un pull de cualquier sitio que tengamos en producción y lo descargaremos a local para trabajar aquí con una copia
actualizada del sitio. Esto es interesante. Imaginad, por ejemplo, si estáis trabajando con un e-commerce, podemos descargar una copia del e-commerce a nuestro sitio, hacer todas las modificaciones y después hacer un push, es decir, publicar los cambios a nuestro e-commerce, pero solo, esto lo veremos al final, solo de una parte del contenido. Porque, imaginaos que descargamos el sitio de ese e-commerce, lo modificamos y lo subimos todo. ¿Qué pasaría? Que todos los pedidos que hayan entrado entre que yo lo he descargado y yo lo he vuelto a subir, los perderíamos al volver a cargar la copia de la base de datos que tenía cuando lo descargué. Entonces, una de las opciones cuando hacemos este tipo de conexiones, este pool, además de descargar el sitio, realiza una conexión con el hosting de tal manera que cuando yo vaya a actualizar, por ejemplo, solamente actualice la carpeta de temas o solamente la carpeta de plugins o solamente la librería multimedia y no esté machacando la base de datos, ¿vale? Va a ser muy ágil. Luego vamos a ver que podemos hacer los push de manera un poco selectiva, ¿no? Un poco segmentada. En este caso, yo he conectado con un sitio que tengo de pruebas, que es el que suelo utilizar para hacer todas estas historias que hacemos en los webinars, que se llama Analytics for WordPress. Y en este momento, cuando yo lo conecto, lo primero que hace es descargar esa copia de seguridad del sitio en mi dispositivo y me indica que el pull ha sido completado, que ha conseguido descargar el sitio. Puedo entrar en el sitio y modificar la configuración. ¿En qué sentido? Imaginad que yo estoy pensando en hacer pues, una migración, alguna actualización de PHP, quiero probar unos nuevos plugins, pero no tengo muy claro si la versión de PHP va a ser compatible, cualquier cosa de este tipo. Pues desde la pestaña de configuración voy a poder cambiar la naturaleza o digamos, la simulación de hosting que estoy haciendo dentro de mi dispositivo. Es decir, puedo modificar, por ejemplo, la versión de WordPress o la versión de PHP y verificar la compatibilidad y luego hacer push y actualizarlo en mi sitio, ¿vale? Cualquier cosa de este tipo. Puedo cambiar una versión de un plugin o lo que quiera, pero desde aquí voy a poder modificar cuáles son las características de ese hosting local que estoy simulando ahora mismo. Una vez que entro en la configuración, podré cambiar cosas básicas como el nombre del sitio, como os decía ahí, la versión de PHP y la versión de WordPress. Y aquí es donde empieza el rock and roll. Porque también puedo empezar a cargar para esa instalación en concreto que tengo en local skills de inteligencia artificial. Aquí, como veis, puedo activar solamente para este sitio Studio CLI, que es la línea de comandos de WordPress Studio, de la herramienta que estamos viendo ahora con su interfaz gráfica, habilidades de desarrollo de plugins, habilidades de desarrollo de bloques, temas de bloques, un conjunto de habilidades que me van a ayudar en los siguientes pasos que vamos a ver hoy. Y además puedo cargar también ficheros Markdown con instrucciones para la IA también. Es decir, le voy a poder estar dando al proyecto en el que estoy trabajando una serie de instrucciones de contexto que va a utilizar para trabajar mejor, para interactuar mejor durante todo el proceso. Y todo desde esta interfaz, ¿vale? Por terminar ya un poco esta parte inicial de WordPress Studio, fijaros que en el momento que creamos un sitio nuevo o que descargamos un sitio que teníamos en el hosting, además de tener ciertos botones de acceso rápido, si habéis utilizado herramientas de desarrollo local anteriores, pues esta parte es un poco común, pero lo que nos encontramos ahora que es interesante es que WordPress Studio ya está pensando en que no es solamente una gestión de sitios en local, que eran todas esas herramientas que veíamos antes, pues no sé, seguramente si lleváis un tiempo en esto, habéis probado en su momento Local, por ejemplo, ¿no? Local by Flywheel originalmente, pues tenía un poco era una herramienta que lo que facilitaba precisamente era desplegar esos sitios en local, ¿no? En nuestro caso, eso está ahí en WordPress Studio, pero además WordPress Studio está convirtiendo en una plataforma de vibe coding. Y ya empezamos a ver este tipo de funcionalidades en este apartado que os he destacado, que es abrir este sitio en el Finder, que al final es en el navegador de ficheros de vuestro sistema operativo, abrirlo en un IDE, como por ejemplo Antigravity o como por ejemplo Cursor, el que a vosotros más os guste para desarrollar, abrirlo en el terminal o utilizar PHPMyAdmin para administrar la base de datos, ¿de acuerdo? Pero si nos quedamos con la fila de arriba, en nuestro navegador de ficheros de nuestro sistema operativo, un IDE que podemos configurarlo a nivel de configuración de estudio, podemos decir qué IDE queremos utilizar, Visual Studio Code, Antigravity, Cursor, lo que queráis, y el terminal, que es donde vamos a estar trabajando nosotros hoy. Antes de pasar al terminal, es importante que en la configuración de WordPress Studio activemos Studio CLI para el terminal. Es decir, las funcionalidades de línea de comandos de Studio. Tengo que hacer aquí un breve paréntesis. Como en cualquier presentación en la que estemos hablando de vibe coding o de IA aplicada al desarrollo, a la publicación de sitios con WordPress, esto cambia prácticamente cada hora. Probablemente desde que empecemos este webinar hasta que acabemos, Cloud Code haya sacado 17 actualizaciones nuevas con funcionalidades súper random. Vale, pues es imposible mantenerlo actualizado. Bueno, pues la semana anterior a esto, WordPress Studio ha sacado su
WordPress Studio era, digamos que salió como una interfaz gráfica, al poco tiempo se le integró la línea de comandos, Studio CLI, y ahora ya puedes descargar y utilizar Studio CLI sin la interfaz gráfica, es decir, sin necesidad de instalar la aplicación completa con toda la interfaz visual, ¿vale? Pero si queréis empezar a jugar con ello, para mí la opción ahora mismo que menor fricción provoca, sobre todo si no tenéis mucha experiencia con la línea de comandos, es utilizar WordPress Studio estándar, que tiene WordPress Studio versión visual y WordPress Studio versión CLI, ambos combinados, ¿vale? Entonces, lo que hay que hacer para activar cuando estemos en esa situación híbrida, por llamarlo de alguna manera, tenemos que activar la funcionalidad de terminal. Una vez que lo tenemos, lo único que tenemos que hacer es abrir nuestro agente de desarrollo de código por inteligencia artificial preferido. Yo aquí me voy a basar con Cloud, pero es verdad que esto se puede hacer con otras herramientas, ¿vale? Lo que pasa es que es verdad que Cloud Code pues es de las que más documentación vais a encontrar. Entonces, lo único que hacemos, lo único que necesitamos hacer es abrir nuestro terminal en nuestro dispositivo, abrir la carpeta en la que vamos a trabajar. Si no teníamos ningún sitio creado todavía en WordPress Studio, pues generáis una carpeta nueva. Si ya teníais generado un WordPress Studio, navegáis, ya sabéis, con CD, con ChaseDir, podéis navegar hasta esa carpeta. Y una vez que estamos ahí, le vamos a decir a Cloud Code que, lo que veis ahí, esta es una carpeta de un sitio de WordPress Studio, tienes acceso a su línea de comandos, tienes también acceso a WordPress CLI, porque WordPress Studio integra también la línea de comandos de WordPress CLI, que es una línea de comandos que permite hacer prácticamente todo lo que podemos hacer en la interfaz visual de WordPress, pero desde una línea de comandos. ¿Quién querría hacer eso desde línea de comandos? Pues cualquiera que lo que más valore sea la velocidad y la precisión. Es mucho más rápido tirar una línea de comandos para realizar una función en WordPress que navegar por un sistema de navegación donde tenemos menús y submenús, ¿vale? Mucho más rápido y más eficiente. Es verdad que es más incómodo desde el punto de vista que tienes que conocer los comandos, ¿vale? Pero esto es como cualquier otra cosa, ¿no? Como hablar un idioma frente a utilizar un traductor. Bueno, pues siempre va a ser mucho más rápido hablar el idioma. Pero nosotros ahora mismo esto lo tenemos resuelto porque podemos trabajar en línea de comandos sin saber nada sobre la línea de comandos, como vais a ver aquí. Entonces, yo lo que acabo de decirle al sistema es que le doy el contexto de que tiene acceso a la línea de comandos de WordPress Studio y a la de WordPress y le he pedido que cree un sitio llamado demo usando un blueprint del que le he dado la URL de GitHub donde está almacenado ese blueprint, ese documento en formato JSON, ¿vale? En formato JSON. Entonces, no necesito ningún MCP todavía, no necesito nada raro, le estoy dando la URL y Cloud Code es capaz de navegar hasta esa URL, descargar el JSON e instalarlo. Y cuando le doy a avanzar, pues simplemente lo que va a hacer es, me va a pedir una serie de confirmaciones. Ya sabéis que aquí a nivel de permisos depende un poco de cómo queráis avanzar, pero va a ir consultándote cada paso, sobre todo lo que tenga que ver con escritura de ficheros en el sistema o con modificación de los ficheros que ya tenemos, y lo único que va a hacer es pues, pedirnos cierta confirmación. Yo recomiendo que en estas primeras veces no aceptéis por defecto todo así, sino que vayáis leyendo porque vais a ir aprendiendo muy bien cómo funciona el sistema, ¿vale? Como veis, me ha generado ya este sitio demo desde la línea de comandos con la dirección localhost para que yo pueda entrar simplemente copiando ese localhost 2.8881. Puedo navegar desde mi dispositivo, desde mi explorador, mi navegador de Internet, desde Chrome en este caso, y tengo el usuario y la contraseña para administrar el sitio, ¿vale? Como veis, un nombre de usuario muy poco recomendable a nivel seguridad, a nivel de ciberseguridad, pero estamos trabajando en local, ¿vale? Vale, en este caso, el blueprint que hemos instalado tiene pues es un tema bastante conocido que viene con cierta información, ¿vale? En este caso, para que un poco lo veáis, es este tema que se ha instalado, es una especie como de museo, ¿no? Artístico, donde tenemos pues unos cuadros y unos comentarios. ¿Qué tiene por dentro el tema? ¿O qué tiene por dentro el blueprint? Pues en este caso es un tema que se llama mural. Para este tema se han generado una serie de entradas. Cada entrada es un título de una obra con una serie de categorías y con una imagen que aparece en la librería de medios, en la biblioteca de medios. Y además hay algunas páginas, pues las típicas páginas corporativas, ¿no? Y todo esto se ha generado directamente desde el JSON que teníamos en ese GitHub, ¿vale? Como veis, súper sencillo. Le doy el JSON, le digo que lo ponga en marcha y si os fijáis en la línea, en la captura que os he puesto antes, voy para atrás, esto lo hemos tenido desplegado en solo 2 minutos y 8 segundos, ¿vale? Es decir, teniendo ya nuestro blueprint
preparado, porque lo utilizamos con cierta frecuencia, tenemos nuestro sitio local desplegado en aproximadamente 2 minutos, con el que ya podemos empezar a trabajar. Vale, veo que hay una pregunta por aquí de Nuria. ¿Se puede configurar para usar un alias de dominio como local? Pues no lo sé, no sabría decírtelo, Nuria. Lo que sí que tienes es que cuando vas generando estos sitios, tienes diferentes direcciones de localhost. Tienes la 8861, 8862, 8863, en principio tienes ahí. Pero cuando vas a llamarlo desde Studio Code o desde WordPress Studio directamente, vas a poder utilizar el nombre del sitio para llamarlo, ¿vale? Es decir, aunque tú estés viendo esa URL, toda la interacción va a utilizar el nombre del sitio que tienes, el nombre que tienes definido en WordPress, ¿vale? O sea que, en cierto modo, aunque no lo tengas, digamos, no veas el alias en el dominio, vas a poder interactuar con él con ese nombre que tenga el sitio. Vamos a meternos ya un poco más en harina. Hemos desplegado nuestro sitio y vamos a empezar a trabajar a nivel de código, ¿vale? Vamos a invocar para esto a Cloud Code. Ya sabéis que es, como os decíamos antes, un poco el asistente de programación de IA o por IA de Anthropic. Y vamos a empezar ya a entrar directamente en el código del sitio. De nuevo, le decimos que estamos en la raíz de la carpeta de un sitio con WordPress y vamos a desarrollar nuestro primer plugin. Tenemos nuestro sitio un poco para empezar a trabajar y vamos a pedirle que nos haga un plugin, en este caso un plugin súper sencillo, que lo que hace es que muestra un mensaje de saludo al usuario en el panel de administración. En el momento que yo se lo pido, aquí Cloud Code lo que está haciendo es tirar de su conocimiento en general, el mismo del que tirarías si tú abres una sesión de navegación en el LM, en el chat, y con eso va generando un plugin. Entonces, ¿qué sucede con este plugin que genera? Bueno, ahí tenemos, este es un plugin muy sencillo, muy difícil que rompa nada, pero una vez que desarrolla el plugin, lo que hace es instalarlo en nuestro sitio y activarlo, ¿vale? Cosas que tenemos que tener aquí en cuenta. Bueno, podemos probarlo, por cierto, una vez que el plugin está activo, que le ha llamado saludo admin, podemos ver lo que está instalado en nuestro sitio y como veis lo podéis ver en la parte superior, ¿vale? Lo podéis ver aquí, donde dice hola admin, bienvenido al panel de administración. Bueno, nosotros en este caso podríamos empezar a bytecodear, porque quizás tal y como se muestra no nos gusta, queremos mejorarlo, pues en este caso podríamos ir diciéndole, oye, mira, vamos a modificar el plugin saludo admin, haz que el mensaje te añada la fecha y la hora del día. Bueno, pues una vez que lo tenemos, pues ahora el plugin va a tener esos cambios. Pero hay que tener en cuenta que esto está desarrollando a partir de ese conocimiento que os digo que tiene adquirido Claude, con lo cual, aunque lo más probable es que funcione correctamente, no va a estar utilizando todas las guías de programación estándar de WordPress. Entonces, una de las cosas que vamos a hacer para ayudarle y para enseñaros un poco cómo funciona Cloud Code a este nivel, la integración que tiene con WordPress, es que yo le voy a pedir a Cloud Code que haga lo siguiente. Fijaros, instala el plugin check y úsalo para verificar que Saludo Admin, mi nuevo plugin, cumple con todos los estándares necesarios de buenas prácticas de WordPress. Haz los ajustes que te sugiera el plugin. El plugin check es una herramienta que generó el equipo que creó, el equipo de desarrollo, el equipo de plugins del repositorio oficial de WordPress para ayudar a los desarrolladores a que los plugins que subían al repositorio cumplieran ya con todos los criterios iniciales y ahorrar tiempo en procesos de rebotes en el cual tú mandas un plugin, te lo revisan, hay que corregir cosas, te lo devuelven y este plugin check lo que hace es verificar las cosas más básicas. Y aquí lo que le estoy diciendo a la gente es que empiece a interactuar con mi WordPress de una manera muy proactiva. Le estoy diciendo, oye, instala un plugin, actívalo, haz que ese plugin analice mi nuevo plugin, copia todos los errores que estén representados, que estén reflejados, autocorrige tu propio código, vuelve a pasarle plugin check, si aparecen otros errores, corrígelos y haz este ciclo de manera iterativa hasta que no haya ningún error. Y una vez que se lo pido, me voy a hacer un café. ¿Vale? Veo que por aquí tiene un check, utilizar dominio personalizado en el que se crea un sitio. Ah, vale, está Carlos por aquí respondiendo cositas en el chat. Perfecto. Vale, pues fijaros que esto ya no, aquí no estamos hablando ya de que están haciendo consultas con un LLM, estamos pidiendo, tenemos un agente que efectivamente está interactuando con nuestro sistema y tomando sus propias decisiones de alguna manera, ¿vale? Pero estamos haciendo que este flujo ya empiece a ser cada vez más ágil. Y todo esto porque, como Cloud Code no está súper al día con las normas, digamos, del repositorio oficial de WordPress, de plugins, o con las últimas indicaciones de desarrollo de plugins para WordPress, pues necesitamos ayudarle con este tipo de cosas.
Luego, cuando hablemos de los skills, volveré un poco sobre esta idea, porque ya veremos que estamos mucho más cerca de las cosas todavía mejor. En este caso, fijaros cómo lo que nos escupe el sistema una vez que ha realizado esta iteración de correcciones es que ya no hay, que el check está completo, que no se ha encontrado ningún error. Por tanto, el plugin no solamente está funcional, no tiene errores importantes o relevantes de seguridad, sino que además podría enviarlo al repositorio oficial de plugins y habría ciertas garantías de que voy a ahorrarme muchos tiempos en rebotes para su aceptación, ¿vale? Ana dice, Pablo, yo nunca he usado Cloud Code y me he perdido con lo más básico. ¿Cómo empiezas a hablar con Cloud desde la consola de comandos de tu ordenador? A lo mejor lo puedes explicar al final. Fantástico, Ana. Solamente necesitas hacer lo siguiente. Abres la terminal de tu dispositivo, navegas hasta la carpeta en la que quieres trabajar y escribes el comando Cloud. Ya está. Cloud Code se instala a partir de la aplicación de escritorio de Cloud. La aplicación de escritorio de Cloud hoy en día incluye Cloud, el asistente del LLM, Cloud Code y Cloud Cowork. Al menos esas 3 herramientas. Es un descargable que tienes que tener, es un descargable que lo tienes que bajártelo de la web de Cloud. Lo instalas en tu ordenador, lo mismo que hemos hecho con WordPress Studio, y como digo, vas en terminal hasta tu carpeta, escribes el comando Cloud y con eso empiezas a trabajar. Ya está. ¿Vale? Es realmente muy simple. De hecho, si queréis, podemos verlo en un momentito. No sé si lo estamos viendo. No, porque no estoy compartiendo. Un momentito que voy a compartir con vosotros pantalla y en lugar de ventana y así lo vemos ahí. Haremos una guía paso por paso en algún momento. No, para aquellos que, lógicamente, para aquellos que nunca hayan hecho absolutamente nada de esto. Eso no hay ningún inconveniente. Haremos algo paso a paso para que cualquier persona pueda hacerlo sin haber hecho esto nunca antes. Efectivamente. Pues fíjate, aquí simplemente lo que tendríamos que hacer sería navegar hasta nuestra carpeta de usuario, ¿vale? Nuestros documentos. Yo, por ejemplo, suelo trabajar en la carpeta de Documents. Documents, creo que tengo aquí WordPress. Eso es. Y tengo la carpeta Demo, ¿vale? Que es donde estoy trabajando en este momento. Una vez que estoy en la carpeta donde tengo la web en la que estoy trabajando, la de Demo, simplemente invoco a Cloud desde aquí y así se ejecuta Cloud. Ya estoy dentro de Cloud, ¿vale? Ya está. Desde aquí ahora es donde ya empiezo un poco a interactuar con lo que hemos visto hasta ahora, ¿vale? Vale, pues venga, seguimos. Una vez visto esto, seguimos adelante. Lo que os decía, una vez que se han hecho todos estos cheques de completo, seguimos adelante y tenemos que pensar que hemos generado nuestro primer plugin. Aquí podemos estar trabajando un poco en las funciones del sitio, pero ahora vamos a suponer que, bueno, este blueprint que teníamos un starter theme, pero tenemos que empezar ya a trabajar en la parte un poco más visual del sitio y nos vamos a meter ahora en una tarea que es bastante potente, teniendo en cuenta los cambios de los últimos años en WordPress. A ver, voy a quitar esta notificación que aparece por aquí. Que es la de creación de un tema de bloques. No estoy hablando de descargar un tema comercial y utilizarlo o utilizar un tema en repositorio, sino crear nuestro propio tema de bloques. Y aquí, claro, diremos, joder, yo no sé programar un tema de bloques, Pablo. No te preocupes porque Cloud sí que sabe hacerlo, ¿vale? Cloud nos va a ayudar con toda esta tarea. ¿Cómo va a hacerlo si acabo de mencionar que en realidad el asistente de código de Cloud pues tiene un conocimiento bastante limitado de WordPress? Bueno, pues porque le vamos a dar habilidades. En este caso, la maravillosa gente de Automattic tiene publicado un repositorio que se llama WordPress Agent Skills, donde tiene publicados 2 plugins. Un plugin de Cloud es una herramienta que combina diferentes funciones, diferentes ficheros de instrucciones y skills que combinadas generan un paquete, que es lo que se llama un plugin, ¿vale? Pero este repositorio lo que tiene son 2 plugins distintos o un plugin que en este caso tiene 2 funcionalidades distintas para la creación de temas de bloques. Entonces, lo único que necesitamos es instalar este plugin dentro de nuestro Cloud, ¿vale? Os dejo el enlace, si queréis, para que lo podáis guardar, de cuál es el repo de GitHub donde están estos plugins con agentes para desarrollo de temas de bloques. Dentro del propio GitHub tenéis la manera en la que se instalan estos plugins. Es muy sencillo, son 2 líneas de comandos
que vais a tener que ejecutarlas en Cloud. Y lo que hace además, que es muy interesante, es que no se descarga las skills, sino que se conecta, se sincroniza contra el repositorio de GitHub, de tal manera que si Automatic en un momento dado actualiza estos skills para mejorarlos, tu Cloud Code siempre funcionará con la versión más reciente, ¿vale? Con lo cual es súper interesante a nivel de actualización. Y si no, te descargas el skill si quieres tener más seguridad y te instalas la versión estática, ¿no? La versión que hay ahora mismo. ¿Qué tienen estos, o qué skills tienen este plugin en concreto de desarrollo de temas? Pues tiene un skill que es, o un flujo, que es KickWield, que lo que hace es empezar a trabajar en la creación de un tema de bloques de una forma muy rápida, muy ágil, algo que sea funcional rápidamente. No va a entrar tampoco en mucho desarrollo, va a crear las plantillas de página más básicas, un index, una página de inicio, un single PHP, que son los que se utiliza para las entradas, básicamente, para las páginas. Algo muy funcional, muy rápido. Pero luego también tenemos el flujo de DesInsight, que nos va a permitir generar un tema de bloques mucho más profundo, siguiendo mucho más las características o las necesidades que tengamos. Nos va a ir preguntando por todas las plantillas que vamos a ir necesitando, vamos a poder ir interactuando con el sistema de una manera mucho más detallada. Nos va a llevar bastante más tiempo, obviamente, ¿no? Pero es de una manera muy guiada. Estos flujos, que no es skills, funcionan de tal manera que en realidad es una habilidad, es una skill que va a ir atacando todo el problema por fases, haciéndonos preguntas. Vamos a ir interactuando con él. Lo vais a ver, para que no tengáis problemas, lo vais a ver ahora. Obviamente, para poder trabajar con un tema a medida, que es lo que vamos a hacer, vamos a necesitar los assets de nuestro cliente, los assets del proyecto, que pueden ser documentos de texto con los textos de la web, imágenes, logotipos, cualquier cosa que vosotros necesitéis. ¿Cómo se añade al proceso? Pues cuando estamos navegando, cuando estamos ejecutando el flujo, lo único que necesitamos es arrastrar a la carpeta de Cloud esa carpeta con todos estos assets. Y esto lo integrará directamente en el proyecto. Como veis, y como vais a ver ahora, no puede ser más simple. Además de estos skills que estoy comentando de desarrollo de temas de bloques de Automatic, que están patrocinados, por decirlo de alguna manera, por Automatic, si queremos, y esto lo comento porque estamos hablando ahora de skills, si queremos tener otro tipo de habilidades de programación de WordPress avanzadas, en el repositorio oficial de WordPress en GitHub tenéis también una carpeta que se llama Agent Skills, donde os vais a encontrar con una colección bastante más amplia de habilidades de programación, por ejemplo, más centradas en la seguridad, en el desarrollo de plugins, en el performance, en el rendimiento del sitio. Para que os hagáis una idea, la semana pasada este era el listado de skills que teníamos. Abajo, por cierto, veis el tema de los blueprints, ¿vale? Que es la carpeta donde se almacenan todos estos blueprints que podéis utilizar en cualquier momento, que son los estándares, digamos. Pero como veis, tenéis ahí un montón de skills. Por ejemplo, la WP Abilities API es la manera en la que vais a poder desarrollar las abilities de vuestros propios plugins para que los MCPs de WordPress puedan interactuar directamente con vuestro propio plugin. Es decir, vais a poder generar un plugin y además le vais a dar la posibilidad de que cualquier IA se conecte a través de WordPress contra tu plugin y pueda realizar las tareas que normalmente tendría que desarrollar el usuario, ¿vale? Pregunta Juan en el chat que qué tal se comporta con Figma para casos donde tengamos diseño en Figma del cliente. Pues Cloud Code tiene un buen MCP de Figma, luego vamos a hablar de esto, con lo cual vamos a poder generar una estructura que sea o un desarrollo lineal de este flujo que sea lee este diseño en Figma desde Cloud, ahora aplica todo eso que has visto, esa estructura, ese diseño, esos assets, aplícalo a este flujo que acabamos de ver y nos diseñará el tema de bloques directamente siguiendo el desarrollo o el diseño de Figma, ¿vale? Parece que es la leche, es muy interesante. Este es el enlace para el repositorio que os decía de WordPress con los Agent Skills genéricos, digamos, estándar, con los que vais a poder desarrollar en PHP y JavaScript para WordPress, con las últimas recomendaciones que hay desde el equipo de Core. Vale, pues yo lo que hago es que me voy a Cloud Code. En Cloud Code, para lanzar un comando hay que poner la barra y en este caso empezamos a escribir el comando y nos sugiere por debajo qué es lo que queremos utilizar. En este caso, utiliza el plugin Create WP Site, y el flujo que es KickWield, pero directamente al poner la barra y el quick ya empieza o nos sugiere entre los que más o menos podrían ser, nos sugiere cuál es el que queremos navegar. Simplemente con los cursores podemos navegar y escoger el flujo que queramos, en este caso el primero, ¿vale? El KickWield.
Una vez que lo ejecuto, lo que va a hacer ahora Studio es empezar a hacerme preguntas, ¿no? Y lo primero que hace es decirme, oye, ¿de qué va este sitio? El tema que quieres crear, ¿para qué tipo de sitio es? Y yo ahí le he puesto abajo, si os fijáis en la parte inferior, le he puesto, es un sitio para una clínica dental llamada Clínica Moratinos. Quiero que sea un diseño limpio, minimalista y moderno. Tampoco me he esforzado mucho, como veis, ¿vale? Una vez que lo tengo, a partir de eso, el sistema empieza a inferir otra serie de características. Y lo que hace es generar una lista de requerimientos, que en este caso ampliada a partir de lo que le he dado yo, que es el nombre del sitio, el tipo de sitio, cuál es el objetivo principal, ya que he puesto atraer nuevos pacientes y generar citas consultas, objetivo de audiencia, residentes, locales, familias de adultos que buscan atención dental de calidad, tono del sitio, profesional, limpio, tranquilizador, moderno, de confianza. Bueno, podéis leerlo vosotros, ¿vale? Key sections, es decir, qué secciones son importantes para un sitio de esta naturaleza. Todo esto lo está definiendo Claude. Lo está infiriendo a partir de lo que yo le he dicho y ahora puedo modificar todo esto. ¿Vale? El aviso de GetConcast, sí. Esto. Ahí está. Perdón. Gracias por decirlo. He avanzado, ¿no? Sin darme cuenta también. Vale. Esto yo puedo ahora debatir con el sistema y decirle, oye, mira, yo no quiero que la audiencia en la que he pensado no son residentes locales, familias de adultos, sino que mi clínica dental está más enfocada en el público infantil o en personas jubilados o yo qué sé, lo que sea, ¿no? Puedo ir modificando esta especificación del sitio, simplemente introduciendo el cambio que yo he esperado ahí. Hasta que tenga el que necesite y le digo, venga, adelante. Y lo que hace es empezar a trabajar y me dice, vale, ¿dónde quieres que instalemos este tema de bloques? Confirma que es en la carpeta en la que estoy trabajando, en este caso es en la demo, esta que estamos viendo un poco durante el ejercicio, y empieza a generar, ojo, 3 versiones de un tema de bloques. Una versión que se llama precisión clínica, otra versión que se llama calidez humana y otra versión que se llama lujo discreto. Y cada uno con sus propios ejemplos, ¿vale? Cuando los genera, lo que está haciendo ahora es generar un sitio estático en HTML y CSS, simplemente para que yo pueda comparar uno con otro y apostar con cuál quiero seguir adelante. Además, me va mostrando en todo momento cuál es el consumo de tokens que tengo con este proceso, porque esto es una parte importante, obviamente. Y después me dice, mira, este es el sitio número 1, este es el tema de bloques número 2 y este es el tema de bloques número 3. Es decir, me genera 3 vistas previas en mi navegador para que escoja cuál de los 3 enfoques es el que más me gusta. Veo que Antonio pregunta por aquí, en el caso de que tenga una web en un hosting con WordPress, WooCommerce, con Elementor, ¿cómo puedo hacer para usar esa misma web para trabajar en local con WordPress Studio y hacer los cambios para luego subirlo a mi hosting? Nada, pues lo único que necesitas hacer es descargarte una copia de seguridad de tu sitio y cuando abres WordPress Studio decirle que te cargue esa copia de seguridad. Ya lo tendrás en local. Muy simple. Recordad que veíamos al principio, en la portada, digamos, la primera página de WordPress Studio es cómo quieres generar este sitio nuevo. Desde cero, descargado de tu hosting, en este caso de tu hosting en WordPress.com, o a partir de una copia de seguridad. Descargas una copia de seguridad estándar y la abres ahí. ¿Vale? Muy, muy sencillo. Vale, yo de estas 3 versiones me he quedado con una de ellas, con la número 2, con la que tenía unos tonos un poco más crema. Y lo que hago es, me parece que se lo digo por aquí, a ver, los 3 diseños están abiertos en tu navegador. Fijaros que me pregunta que a ver cuál quiero, cuál me gusta más, puedo elegir uno tal cual, puedo elegir uno con modificaciones o puedo pedir 3 opciones completamente nuevas, ¿vale? Elijo la versión número 2 y esto empieza a quemar tokens. Como si no hubiera un mañana, esto ya empieza aquí a trabajar y es verdad que este proceso pues, puede llevar un ratito. En este caso, 6 minutos. 6 minutos. No se ha cortado mi micro. En 6 minutos tenemos nuestro tema de bloques funcionando, ¿vale? Lo tenemos ya instalado en el sitio, funcionando, y ahora es cuando me pregunta, vale, ¿qué quieres hacer? Vamos a iterar, vamos a compartir un enlace de previsualización, que eso lo vamos a ver enseguida, vamos a añadir más páginas, más plantillas, vamos a regenerar opciones de diseño, ¿vale? 6 minutos. ¿Qué es lo que tenemos? Bueno, pues tenemos esto. Y en cierto modo, reconozco que puede ser un poquito decepcionante. Es verdad que se parece a la opción que me había hecho en HTML y CSS estático. De hecho, os lo he puesto aquí un poco para que lo podáis comparar, pero veo bastantes problemas, ¿vale? Le veo bastantes problemas. Obviamente, es que esto, amigos, es bytecoding, no es magia, ¿vale? Lo que yo tengo que hacer ahora es empezar a interactuar con Cloud Code para ir corrigiendo todos estos detalles que hacen que no se parezca a lo que tenía inicialmente,
o a lo que me había prometido. Y simplemente haciendo ese bytecoding, que es pues diciéndole, oye, he visto que no estás metiendo un margen a los contenidos, están muy calados al borde. Con este lenguaje, no hace falta que seamos expertos en diseño. He visto que en el nombre del sitio el subtítulo, por ejemplo, tiene un espacio exagerado, o en el elemento que aparece en el giro no aparece esa hoja que aparecía en la previsualización inicial. Bueno, esto es el sitio una vez que he realizado todos los cambios. De hecho, lo tengo aquí abierto para que lo veáis online. Fijaros cómo además, que esto no lo veíamos en las capturas de pantalla, fijaros cómo las bolas esas orgánicas se están flotando, se están moviendo, ¿vale? Además, no genera solamente el giro. Por aquí debajo tenemos el resto de la home. Obviamente, como yo no le he cargado assets, no tengo esos pequeños iconos, pero ya tengo la estructura de bloques con la que puedo ir trabajando, ¿vale? Con sus animaciones, con una serie de detalles que seguro que tenemos que ir puliendo, pero como veis, bastante operativo. Y sobre todo, construido con bloques de Gutenberg, sin plugins, con librerías de bloques, nada. Esto es Gutenberg puro y duro, ¿vale? A puro pelo, ¿vale? Perfecto, pues sigamos adelante. Una vez que tenemos nuestro block temp, pues tenemos que pensar que, obviamente, todo esto, como ya hemos adelantado, no es magia, ¿eh? Va a generar o nos va a obligar a tener cierta discusión con el sistema. Vamos a ir quemando tokens en todo este proceso. Esto tiene un coste, obviamente. Tenéis que pensar que, además, bueno, la gente que más trabaja con Cloud Code habla de que es muy importante tener en cuenta las ventanas de contexto, porque puede haber un momento en el que llevemos tanto tiempo trabajando con Cloud que esa ventana de contexto haya superado, dicen que el umbral del 50% de la ventana es bastante crítico, y empecemos a perder cosas que ya definimos en unas primeras fases de la conversación. Es farragoso, ¿vale? Es decir, esto no es pura magia, es bastante farragoso. Y hay que tenerlo en cuenta. Pregunta Nuria, a ver, me encanta. Vale, perfecto. Javier dice, entiendo que todos los textos los ha inventado, todavía no tiene nada de información, ¿verdad? Efectivamente, los textos se los ha inventado porque yo no le he dado esa carpeta de assets que os decía. Si yo tenía esos textos inicialmente porque el cliente ya me los ha pasado, simplemente los añado arrastrándolos a la carpeta de Cloud directamente y los utilizará para generar el sitio. Y Nuria pregunta, para decirle que use colores con suficiente contraste para la accesibilidad, ¿le pones un skill genérico de accesibilidad? Bueno, puedes matizárselo. Hay skills que están enfocados en eso, o tú puedes generar esas normas, dentro puedes modificar ese skill que tenemos de desarrollo de temas para bloques, o incluso dentro del prompt se lo podemos decir también. Pero sí, yo lo que os recomiendo es utilizar skills para esas cosas, que os va a simplificar mucho el proceso. ¿Qué herramientas tenemos para hacer todo esto sin tirar desde la línea de comandos, ¿no? Porque hay gente que incluso con este proceso que hemos visto que es más o menos conversacional, pues se puede hacer un lío y a veces necesitamos herramientas que faciliten. Bueno, pues aquí es donde entra Telex, ¿vale? Pregunta Ana que ¿cómo declara CSS? ¿Establece ajustes globales en el editor y clases en los bloques? Exacto, sí, así lo hace. Ahora vamos a ver un poco, porque tú que ya has utilizado además Telex, Ana, vas a ver que lo vamos a ver ahora a nivel de código, porque como lo tengo todo con capturas de pantalla para que no tengamos que estar esperando con las peticiones, no puedo navegar entre eso, pero ahora con Telex voy a mencionar esto. Telex es una maravilla, tengo que decir que estoy absolutamente enamorado de esta herramienta. Es una herramienta publicada por el equipo de Automattic en la que podemos generar bloques de Gutenberg o bloques para el editor de bloques y además desde hace muy poquito podemos generar temas de bloques. Inicialmente era solamente una herramienta para generar bloques, pero ahora puede generar temas con un proceso muy similar al que hemos visto hasta ahora. ¿Qué hay que hacer para utilizar Telex? Nada, abrirse una cuenta en wordpress.com y ya está, una cuenta gratuita. Puede haber gente que diga, joder, ¿para qué necesito abrir una cuenta? Bueno, pues porque Telex tiene un sistema de librería de proyectos y la única manera que tenemos de gestionar esa librería es utilizando una cuenta de usuario. Y, lógicamente, por eso se utiliza la de wordpress.com, ¿de acuerdo? Entonces, nada, simplemente te logueas, haces una cuenta gratuita, te logueas en Telex y a partir de ese momento podrás tirar de tu librería de proyectos. En Telex lo que tenemos es una ventana donde podemos añadir un prompt. En este caso, voy a seguir el mismo ejemplo para que veáis un poco la idea. Quiero crear un tema para una clínica dental. Como veis, me he entrado en muchísimos detalles, pero lo que hago es utilizar el enlace de mejorar prompt para que me genere una versión bastante más completa de mi prompt, donde ahora sí que yo ya puedo entrar a matizar cosas que para el sistema son importantes y yo no había tenido en cuenta, ¿vale?
Como veis, bueno, bastante simple, nos genera un mega prompt, por llamarlo de alguna manera, podemos entrar a editar, como os digo, y le damos a construir. Y hace el mismo proceso que el flujo que hemos visto hace un momento. Me va a generar 3 versiones de mi sitio, 3 versiones del tema que me va a proponer. Puedo interactuar, regenerar nuevas versiones, modificar alguna de ellas, pero una vez que escojo una de ellas, lo que va a hacer es abrirla directamente en Playground. Playground es una herramienta que permite tener un sitio de WordPress que funciona exclusivamente en tu navegador. Funciona mediante digamos que el servicio funciona mediante WebAssembly. Lo que hace es que todo lo que necesita un servidor de WordPress, con todos sus ficheros, el PHP, el servidor de PHP, el servidor de base de datos, todo esto lo integra directamente en vuestro navegador, en una sesión de navegación, y simula que es un sitio con WordPress operativo. Entonces, lo que está haciendo aquí Telex es mostrándonos el bloque que acaba de, el tema de bloques que acaba de generar directamente en Playground, ¿vale? Y lo abre y nos enseña la ventana de diseño, la ventana de edición de la apariencia de nuestro sitio, para que nosotros ahora podamos interactuar, ir corrigiendo las plantillas o añadiendo nuevas plantillas. Imaginaos que en nuestro sitio tenemos un CPT, un Custom Post Type determinado, y queremos generar una plantilla de single para ese CPT. Bueno, pues desde aquí lo podemos hacer. Podemos ir diciéndole, oye, añádame una plantilla para la página de contacto que tenga estas características, o modifica este bloque que tienes aquí para que haga esto otro. Bueno, si queréis a efectos un poco de hacer pruebas, si os vais a mi blog, lo voy a abrir aquí en un momento. He cambiado recientemente el tema y lo he hecho con Telex, ¿vale? Este tema está creado con Telex, ¿vale? Es un tema de bloques. Yo creo que no sé exactamente a partir de qué StarterTen lo genera, pero me imagino que lo generará a partir de un 20 o alguna cosilla así. Y como veis, aquí funciona un poco, pues eso, es una estructura de bloques donde vais a poder diferentes cosas. Por ejemplo, aquí, esto, por ejemplo, está hecho también a través de una plantilla, pero está utilizando aquí un bloque de Gutenberg, un bloque del editor de bloques que he generado también con Telex, que es el siguiente paso que vamos a ver. Bueno, simplemente para que veáis que se puede utilizar y que se puede mantener en producción, ¿no? Es lo que estoy haciendo yo ahora. Vale, pues en cualquier momento, este tema de bloques, nosotros no solamente podemos previsualizarlo en Playground, sino que podemos navegar por el código, como veis aquí, ¿no? Y ver exactamente cómo ha sido creado e incluso modificar el código a nuestra discreción, un poco en la línea de lo que comentaba Ana, ¿no? Podemos ver exactamente cómo se ha generado este tema de bloques, normalmente a partir del tem.json. Pues aquí es donde vamos a poder ver un poco cómo está hecha la estructura, ¿vale? Y hacer cualquier modificación que queramos. Exactamente igual en Cloud Code, ¿no? Vamos a ver un poco cómo ha sido la estrategia de creación del tema. Y como os decía, además, no solamente para crear temas de bloques, sino para crear los propios bloques específicos. Obviamente, WordPress viene con un conjunto de bloques y a veces necesitas bloques pues, con sliders y con cosas que igual no vienen en el core. Y lo que solemos tener que hacer es descargarnos una librería de bloques, un plugin con un conjunto de bloques que se parecen un poco a lo que queríamos y más o menos adaptarlo. Pero eso se acabó. Eso ya no lo necesitamos hacer más. El trabajo ahora consiste en que vamos a venir a Telex y vamos a generar nuestro propio bloque. En este caso yo le he pedido que me genere un bloque con una llamada a la acción utilizando un botón de WhatsApp, ¿vale? A partir de eso hace su prompt mejorado, verifico que es exactamente lo que quiero, le doy a ejecutar y me va a mostrar de nuevo WordPress Playground con la ventana del editor con la previsualización de mi bloque, ¿vale? Como veis, con su ventana de ajustes, aquí podría interactuar con el sistema y decirle que quiero añadir además un ajuste con el color de fondo o un ajuste con un desplegable de no sé qué, lo que yo vaya queriendo. Y en la zona superior puedo navegar desde el editor hasta el frontend para ver una vista previa de cómo funciona este bloque o ir al administrador de WordPress, ¿vale? Y abrir, por supuesto, una vista previa del sitio. Este bloque, para que lo veáis, es este es el bloque funcionando, digamos, en lo que sería el frontend, ¿vale? No tiene nada más el sitio. Y este sería un poco cómo funciona el bloque, ¿no? Que tiene un pequeño efecto en hover, como veis, hace un pequeño movimiento, un sombreado y tal, bueno, algo muy básico, ¿vale? Y de nuevo lo que os comentaba con el editor con el tema de bloques. Puedo entrar en el código y modificar el comportamiento de mi bloque si, además de querer hacer bytecoding, lo que quiero hacer es coding directamente, es decir, modificar el contenido. Pero ya no tengo que desarrollarlo desde cero, ¿vale? Como veis, dos
enfoques para hacer lo mismo, tanto en Cloud Code dentro de nuestro sitio local, como de manera aislada, mediante Telex, mediante todas las asistencias que tiene Telex, sin instalar nada en mi equipo, y en el momento que yo ya tengo el producto que necesito, utilizo el botón de descarga que veis aquí arriba, y con ese botón de descarga me descargo un zip, bien con el tema de bloques, bien con el plugin, con el bloque que acabo de crear, ¿vale? Depende de qué es lo que haya estado haciendo en cualquier momento. Ese zip me lo llevo a mi WordPress, a mi sitio, y lo cargo como un plugin o como un tema, depende de lo que haya creado, ¿vale? Como veis, súper simple. Muy recomendable cuando estéis haciendo esto a nivel de plugin, hacer el proceso que comentaba antes de utilizar el plugin check plugin, ¿vale? Aquí directamente, si nos vamos a este sitio, y me voy al editor, desde aquí, perdón, al editor, al admin, desde aquí podría irme a plugins, añadir plugin y buscar aquí plugin check plugin, instalarlo. Una vez que esté instalado, ejecutarlo. Fijaros que esto es un WordPress que no existe, ¿eh? Está ejecutándose solamente en mi navegador. Vamos a los plugins. Perdón, cuidado con salir aquí porque esto... activar. No lo he activado, perdón. Activamos. Vale. Y una vez que lo activamos, me voy a mi... Aquí está. WhatsApp Call to Action Block. Fijaros que tengo una nueva opción que es Check This Plugin. Puedo hacer diferentes audits, diferentes auditorías. Yo voy a auditar todo. Fijaros también la accesibilidad. Hago el check y me va a sacar aquí un listado de errores, ¿vale? Estos son errores que no ha tenido en cuenta Telex a la hora de desarrollar el plugin. Y ahora lo único que tengo que hacer es ir copiando estos errores si quiero y los voy añadiendo aquí. Le digo, oye, tengo este error, corrígemelo. Tengo este error, corrígemelo. Y voy haciendo ese flujo hasta que lo tengo, ¿vale? Pensad que aquí esto no funciona como un agente, funciona más... Aunque sí que trabaja en esa parte, pero digamos que no funciona exactamente como un agente. Podéis ir experimentando, podéis pedirlo. A ver si vamos a hacer, mira, en vivo, corrige todos los errores que encuentre plugin check en el plugin que has creado. Y vamos a ver qué pasa. Vamos a ver si funciona a ese nivel como un agente, porque lo desconozco ahora que lo estaba contando y se me ha ocurrido probarlo así, porque ya habéis visto que con Cloud Code hemos podido hacerlo. Pero vamos a ver si lo hace también el propio Telex. Veo que por aquí tenemos alguna pregunta. ¿Qué tal se lleva Telex con subir imágenes de algún diseño, por ejemplo? Se lleva fantásticamente. Fijaros, aquí tenéis un botón para añadir cualquier fichero. Yo utilizo esto para subir imágenes con capturas de pantalla de temas, de inspiradores para el bloque, para el tema de bloques, o incluso lo que suelo hacer es hacer una captura de pantalla de los mensajes de error y pegárselo directamente a Telex para que haga OCR de esa captura de pantalla y lea los errores en lugar de tener que copiarlos y pegarlos. Dice Sonia, ¿podrías decirle a Telex cuando le pides el bloque que lo genere verificado de errores previamente? Sí, lo podría hacer en el prompt inicial, pero no sé si va a funcionar con Telex esto, es lo que estoy probando. ¿Vale? Podríamos añadirlo en el prompt para que lo haga del tirón. No sé lo que está haciendo, no lo veo. Es uno de los problemas de no utilizar Cloud Code. En Cloud Code sí que tenemos mucho tracking de lo que está haciendo el sistema. Aquí no. Lo voy a dejar que trabaje así de fondo y seguimos adelante, ¿vale? Dentro de un rato volvemos a ver si Telex también permite este tipo de comportamiento tipo agente con WordPress Plugin. Lo dejamos aquí un poco de manera experimental. Seguimos con la presentación y luego volvemos. Tercera fase, arquitectura avanzada, conectando la IA con el entorno real mediante MCP, mediante MCP. Dice por aquí Gustavo, no sé con Telex, pero con Gemini si le pides que arregle errores no siempre lo hace. Tienes que decirle que se ponga el sombrero de QA de nivel 1, 2 o 3 para que haga los diferentes chequeos y correcciones. Sí, por eso casi todo el mundo está desarrollando con Cloud Code y no con Gemini, por ese tipo de cosas. Yo en ese sentido sí que veo mucho más foco en el trabajo, en la calidad en la que hace el trabajo con Cloud Code. Pero tengo que decir, luego lo veremos con algún otro ejemplo, que cuando me llevo la sesión de bytecoding a Antigravity, por ejemplo, que Antigravity funciona con Gemini, si quieres, este protocolo un poco de planificación de cómo se realiza la tarea y de verificación de lo que he hecho, lo hace muy bien.
Y esa verificación muchas veces consiste en test unitarios, en grabaciones en vídeo de simulaciones de navegación, si tienes activado el MCP, el MCP o el MCP de Chrome DevTools, que lo que va a hacer es probar mi plugin en una ventana de navegación, va capturándolo en vídeo, hace un análisis del comportamiento, luego hace un informe que permite autocorregirse al sistema. Entonces, depende más del entorno donde estás ejecutando el modelo de inteligencia artificial, en este caso el modelo de Gemini, que de la interfaz que estés utilizando, ¿no? O que de la sesión que estés en ese momento. Dice Javier que si un bloque siempre se genera como plugin. Sí, un bloque para el editor de bloques, para instalarlo en WordPress, siempre es a través de un plugin. Por eso las colecciones de bloques se instalan como si fueran plugins, ¿vale? Dice Carlos que Antigravity es la caña, aunque también puedes usar Cloud. Y eso es. Sí, al final Antigravity no es más que un IDE, ¿eh? Luego le pones el modelo que es lo que tú quieras trabajar. Pero era simplemente por reforzar lo que comentaba Gustavo de Gemini, ¿no? Que tú puedes estar utilizando el modelo de Gemini, el modelo de Google en Antigravity y va a ejecutar estas pruebas, estos tests, para comprobar que todo funciona correctamente. Vale, a nivel de qué estamos hablando cuando estamos hablando de estos MCPs, que seguro que os suena a muchos, pero puede haber gente que tenga dudas. Esto es lo que estamos tratando de crear a nivel de infraestructura a lo largo de esta sesión. Tenemos Cloud Code como corazón un poco de la inteligencia de desarrollo. Cloud Code tiene, como hemos visto, una serie de skills o de habilidades. Le estamos enseñando a programar. Esto está conectado con nuestra estructura local, que está compuesta por WordPress Studio como sistema de servicio web en local y WordPress CLI como herramienta de línea de comandos para conectarnos a todas estas funciones de WordPress internas. Además, tenemos el hosting en WordPress.com y lo que estamos haciendo ahora en Cloud Code es dotarle de un puente de comunicación tanto con el hosting como con herramientas de terceros como por ejemplo Figma, GitHub o Chrome DevTools. ¿Qué podemos hacer con todo esto? Bueno, pues por ejemplo, el MCP lo que hace es simplemente un modelo, un protocolo con un estándar de cómo podemos conectar herramientas con la inteligencia artificial. De tal manera que todo el mundo habla el mismo idioma y Cloud Code o cualquier otro LLM va a poder interactuar con estas herramientas que tienen un servidor MCP integrado. Digamos que va a haber, cada herramienta tiene su MCP server y Cloud Code tiene un MCP client. Se conecta contra ese server y recibe información. Por ejemplo, en el caso de Figma, le va a permitir a Cloud Code interactuar con Figma como si fuéramos un usuario, extraer toda la información que necesita y a través de los skills de desarrollo de tema de bloques, generar un tema de bloques en WordPress Studio o a través de WordPress Studio con todo lo que teníamos en Figma. O, por ejemplo, Cloud Code va a poder utilizar GitHub como fuente de información de documentación actualizada para mejorar sus skills, para alimentarlos o, por ejemplo, para publicar todo el contenido, todo el código que estamos generando en local. O, por ejemplo, como ya adelantaba hace un momento al hablar de Antigravity, me puedo conectar al MCP de Chrome DevTools, que lo que va a hacer es poder utilizar Cloud Code, un navegador, va a tener un agente con un navegador que va a poder hacer cosas en Chrome y va a poder hacer simulaciones de navegación, test unitarios, pruebas de nuestro sitio, pruebas de performance para medir cuáles son las core web vitals del sitio que estoy desarrollando en local, todo esto, ¿vale? Es decir, me va a dar una capa de comunicación brutal. Y he dejado para el final el MCP de WordPress.com, que me parece directamente la bomba. Hoy en día WordPress ya tiene un sistema o ya tiene abierto un protocolo MCP. Lo que ha hecho el equipo de WordPress.com es que nos ha generado un MCP que me va a permitir interactuar con mi hosting, es decir, gestionar desde Cloud Code funciones propias de hosting, ¿vale? Por ejemplo, crear una copia de seguridad de mi sitio, desplegar una copia en staging, publicar la copia de staging como si estuviera en producción, cualquier cosa típica de gestión de un hosting. Por ejemplo, comprar un dominio, lo voy a poder hacer desde Cloud Code también. Pero además, este MCP de WordPress.com no solamente me permite gestionar el hosting, sino que me va a permitir gestionar los WordPress que tengo almacenados en el hosting. Como, por ejemplo, pedirle que me haga un listado de todos los artículos que tengo en la categoría tal de la web tal, que me genere una nueva entrada, que me genere una nueva página, que cambie una configuración de los ajustes de lectura, cualquier cosa como si yo fuera un usuario. Todas las habilidades que están abiertas al MCP de WordPress me va a dar acceso al MCP de WordPress.com, ¿vale? De una manera súper rápida sin tener que instalar ningún plugin en mi sitio. Vamos a ver un poco más en profundidad todo esto, con más ejemplos, ¿no? Como os decía,
Este icono que veis aquí, este es el icono de SQLite, que es la base de datos que utiliza Playground y que la que utiliza WordPress Studio, ¿vale? Pues tiene un MCP que me va a permitir, a través de Cloud Code, decir, oye, entra en la base de datos de esta instalación de WordPress y dime cuál es el identificador del usuario administrador o de todos los usuarios administradores. Y ahora asignale a este usuario todas estas entradas que han sido creadas. Cosas de esas, ¿no? Como os decía, el ejemplo de GitHub, pues podemos hacer pull request directamente desde Cloud Code, podemos hacer push, podemos hacer pull, podemos hacer commits, podemos hacer un montón de cosas en GitHub directamente desde nuestro agente de código. Y, por supuesto, como os acabo de adelantar, todo lo que tenga que ver con la gestión de mi hosting de WordPress o de mis sitios web con WordPress. ¿Qué hay que hacer para activar este MCP de WordPress.com? Pues ir a nuestra cuenta de WordPress.com y en la configuración de nuestra cuenta, ir a la pestaña, al apartado de IA y MCP y activar este acceso MCP y darle los permisos que queremos. Porque igual queremos activar el MCP, pero no queremos dar permisos de escritura, porque nos da miedo, porque nos preocupa, porque todavía algunos no lo consideran una tecnología madura, por supuesto que no lo está, y que nos preocupa que nos pueda tirar el sitio. Bueno, pues podemos definir aquí ese MCP qué funcionalidades tiene. Fijaros que tenemos ahora mismo 36 de 39 funcionalidades de lectura activadas y 17 de 21 funcionalidades de escritura. ¿Vale? Luego veremos un poco más a fondo sobre esto. Prueba de este MCP. Bueno, pues me conecto a mi Cloud Code y meto el comando de MCP, que es /MCP. Me hace un listado de los MCP que tengo conectados a mi Cloud Code y en este caso, solamente para el ejemplo, solamente tengo el de WordPress.com y me dice que necesita autenticación. Fantástico. Le doy a intro para ejecutar y me dice, me vuelve a informar de que tengo que autenticarme y además ya me avisa de que va a ser un tipo de autenticación OAuth, ¿vale? Esto lo que hace es abrir una ventana en mi navegador para darme permisos, para solicitar los permisos de WordPress.com. Lo acepto y directamente lo que me encuentro ahora es que con un listado me va a pedir permiso para ver un listado de todos los sitios que tengo en mi hosting, ¿vale? Una vez que lo tengo, bueno, aquí va a haber un proceso en el que va a ir verificando cada uno de estos pasos, pero ya me ofrece un listado de los 17 sitios que tengo almacenados en el hosting de WordPress.com. Me dice, lo que le he pedido al principio, por cierto, que me he saltado la petición inicial, vuelvo un momento para atrás, es, ¿puedes publicar un post que está en borrador? Es decir, es un prompt, una solicitud de escritura, ¿vale? Que es un poco lo más sensible, por eso quería probarlo con eso. Me sale el listado de sitios que tengo disponibles y me dice, vale, pero ¿en qué sitio quieres publicar ese post? Y yo le digo, escojo el sitio, en este caso el sitio número 1, y me dice, vale, en el sitio número 1 tienes 14 borradores. ¿Cuál de ellos quieres publicar? Y yo escojo por número el que yo quiera, ¿no? Una vez que le digo cuál es, me va a pedir confirmación y directamente ya me dice que el post ahora mismo está en vivo y me pone la URL del post para que lo vea. Es decir, he publicado un post que estaba en borrador en mi sitio en WordPress.com directamente desde Cloud Code, ¿vale? Ideas de prompts que podemos tener aquí, ¿vale? Lista todos los posts publicados en mi sitio X y dime cuáles no tienen imagen destacada. Crea un borrador de post sobre este tema usando el estilo y patrones del tema activo. Pasa todos los borradores más antiguos de 2023 a estado pendiente de revisión. Busca todas las páginas de mi sitio que usen el patrón Hero y actualiza el texto del call to action. No me digáis que este último nos ha flipado para cuando tenéis un bloque que no está sincronizado. Típico bloque que estás utilizando de manera, digamos, huérfana o independiente en cada una de las páginas. Esto es brutal. Gestión de taxonomías. Con esto a mí me vuela la cabeza. Habéis intentado cambiar muchas taxonomías en un sitio, en un blog con un montón de posts sin utilizar WordPress CLI y sin utilizar pirulillas en la base de datos para cambiar esas taxonomías. Pues ahora lo podemos hacer desde aquí directamente. Por ejemplo, mueve todos los posts de la categoría sin categoría a la categoría general o crea estas 10 etiquetas nuevas en mi sitio y asígnalas de esta otra manera, ¿vale? Solamente algunos ejemplos. Diseño y tema. Lista los patrones disponibles en el tema activo de mi sitio o crea una landing page usando los presets de color y tipografía del tema activo, ¿vale? Como veis, cosas muy interesantes. Automatización y flujos. Para mí esto es donde está la mayor ventaja. Por ejemplo, duplica la estructura de páginas de mi sitio X en mi sitio Y. Es decir, traslada algo que estoy haciendo en un sitio a este otro, ¿vale? Me parece que esto es la leche. Pregunta Juan que si consume muchos tokens ese tipo de acciones. Depende de lo grande que sea el sitio, básicamente. Va a depender un poco de la cantidad de la petición y de la cantidad de contenido que tengas que escanear. Si estamos en un sitio en el que hay 1000 posts y le estamos diciendo que ejecute una acción en la que tiene que revisar esos 1000 posts, pues sí.
Aquí digamos que la ingeniería de prompt es la que nos va a ayudar. Y esto lo voy a relacionar con una reflexión que voy a hacer al final de la sesión. Pero este proceso que estamos describiendo no es para gente que no sabe de WordPress o gente que sabe muy poco de WordPress. Los que más partido le van a poder sacar y los que más eficientes van a ser son aquellos que tienen conocimientos de WordPress. Y luego profundizo un poco en esto y lo argumento, ¿vale? Luego vuelvo sobre esto, si te parece, Juan. Esto es lo que se puede hacer ahora mismo a nivel de habilidades fundamentales en un sitio con el NCP de WordPress.com, ¿vale? Como veis, autoría de contenidos, contexto del site editor, ajustes del sitio. Fijaros que va a depender del perfil que tenga o del rol que tenga nuestro usuario WordPress, obviamente. La seguridad va a venir controlada por nuestro rol de usuario. Cloud no va a poder hacer nada que nuestro rol de usuario no puede hacer, ¿vale? De tal manera que incluso nuestro cliente podría conectar su Cloud Code al MCP de WordPress.com y tendría acceso a todas aquellas funcionalidades que él tiene con su perfil de usuario, ¿vale? Con lo cual es difícil que rompa algo importante. Despliegues inmediatos y flujos de producción. Y aquí ya viene la locura absoluta, ¿vale? Desde WordPress Studio, sin que tengamos una cuenta en WordPress.com, podemos generar, o sea, sin que tengamos un hosting activo en WordPress.com, podemos generar una vista previa de este sitio que estamos desarrollando en local, ¿vale? Pensad, todavía no he salido en local, no he publicado absolutamente nada. Y lo que hago es generar un enlace al exterior que mi cliente puede ver con una copia idéntica del sitio que tengo en local, sin necesitar almacenarlo en ningún hosting. Esto es un servicio que os ofrece WordPress.com gratuitamente para poder visualizar estas vistas previas. Tenéis que tener abierta una cuenta, pero aunque no tengáis ningún hosting activo, vais a poder generar las vistas previas, ¿vale? Cuando queréis generar una vista previa, directamente os sale esta interfaz de crear una vista previa y aquí os va a pedir que os logueéis en WordPress.com. Es decir, no tenéis que tener ninguna cuenta de pago, pero sí necesitáis una cuenta gratuita. Y una vez que lo tenemos, va a coger una copia de seguridad de vuestro sitio local y la va a subir a los servidores de WordPress.com. Y una vez que los tiene, en este caso en 2 minutos lo teníamos listo, tenemos una URL que podemos compartir con nuestro cliente, que veis ahí, ¿no? Tagfoto, /silox, /studio.wp.build. Y esto se lo puedo enviar a mi cliente y mi cliente podrá ver la web que yo tengo hasta ahora solamente en local y además con toda la potencia de servicio del hosting de WordPress.com. Con lo cual, el sitio va a volar, no va a tener ningún problema. Si tenemos cualquier cosa, tendréis acceso desde aquí, a la gestión un poco de todas estas copias de seguridad. Y, por ejemplo, si el cliente os dice algo, vosotros podéis modificar vuestro sitio local y actualizar vuestra vista previa para que sin que tenga que cambiar el enlace, el cliente pueda ver los cambios. Este proceso que acabamos de ver lo podemos hacer desde nuevo desde Cloud Code. Utiliza WP Studio para crear una vista previa del sitio en el que estoy trabajando. Me pide confirmación, me pide dónde está la carpeta en la que estamos trabajando, es decir, en cuál es el sitio en el que estamos trabajando, y directamente lo que va a hacer es subirlo a WordPress.com y generar la URL, como veis ahí, en la que voy a trabajar. Ya está. Si yo ahora empiezo a bytecodear, como os decía, y hago un cambio, le digo, oye, he hecho algunos cambios en el sitio, actualiza la vista previa. Me pedirá permiso para sobreescribir la vista previa y, de nuevo, tendré una vista previa actualizada. Por lo tanto, el cliente no necesita tener otra URL temporal, sino que sigue utilizando la misma URL que le mandé en la primera comunicación, pero mi sitio ya está de nuevo actualizado. ¿Vale? Listo. Proceso de sincronización. Si además el sitio que yo había con el que estoy trabajando era uno que hice pool en su momento, que lo descargué de mi hosting o del hosting de mi cliente, yo puedo hacer todos estos procesos de sincronización. Puedo conectar mi sitio y decirle, oye, mira, este sitio que tengo local, ahora haz push y conéctalo directamente con este sitio que tengo en producción, ¿vale? Ahora veremos un poco cómo funciona todo esto, pero puedo hacer, como os comentaba antes, a nivel de seguridad, no necesito sincronizar todo el sitio, es decir, no necesito que todo lo que tengo en local se replique en producción, sino que puedo sincronizar solamente algunos archivos y carpetas o solamente la base de datos. Selecciono cuáles son las carpetas que quiero sincronizar y hago el push. Antes de hacer el push, el servicio de WordPress.com hará una copia de seguridad de mi sitio y entonces ejecutará el push. De tal manera que si hay cualquier problema en la transmisión o nos surge un error que no habíamos visto en local, puedo volver a reinstalar esa copia de seguridad, es decir, todas las buenas recomendaciones de cualquier profesional, pero sin que yo tenga que hacerlas, digamos, de manera proactiva, ¿vale?
push completado, es decir, ya hemos completado esa sincronización y ya está. Lo mismo podemos hacerlo directamente desde nuestro Cloud Code, ¿vale? Push completado con éxito. Y tenemos, fijaros, la posibilidad de trabajar en esta estructura, en esta arquitectura, que es un sitio que estoy desarrollando en local, hago push a una versión en staging. Nosotros le hemos llamado vista previa, pero podemos hacerlo con una copia de staging convencional. En esa copia de staging es donde hago mis comprobaciones y mis tests, porque tengo exactamente el mismo contexto técnico que en producción, versión de PHP, los mismos protocolos, todo exactamente igual. Y una vez que verifico que eso está ok, voy con Cloud Code y le digo, oye, haz push y pasa esta copia de staging a producción. Una vez que está actualizado, puedo, si hago cualquier cambio en producción, puedo volver a hacer pull de nuevo y actualizar mi copia en local, ¿vale? Todo el proceso de forma cíclica, ¿vale? Así es como desarrolla la gente que tiene un poco las cosas claras, ¿vale? Para evitar problemas. Conclusiones y preguntas. Y termino con los datos con los que empezaba al principio, que ya os adelantaba. Ejemplo de Megaprompt. No he descrito todo el Megaprompt primero porque no podría compartirlo en pantalla, pero la idea es esta, ¿no? Le doy un contexto del proyecto y describo la tarea principal. Digo, oye, léeme este diseño que tengo en Figma utilizando el MCP de Figma, genérame un entorno con Studio y WordPress CLI, es decir, genérame un sitio local, desarrolla el tema de bloques que acabo de describirte en Figma, hace una validación rápida, checks automáticos y correcciones, que esto es un poco lo que comentabais antes, y hazme una vista previa en wordpress.com para que pueda compartirla con mi cliente, ¿vale? Genero o describo si hay alguna restricción operativa de cosas que no debe usar o cómo espero que me entregue la información y lo lanzo. Este proceso, en un ciclo de desarrollo estándar, llevaría aproximadamente 585 minutos de trabajo. El agente lo completa en 27 minutos. Es decir, 31 veces más rápido que hacerlo de la manera convencional. Tiempo ahorrado, 13 horas por ciclo de desarrollo. Esto es lo que lleva más o menos cada una de esas fases, ¿vale? Lectura del diseño, setup del entorno, desarrollo del tema, validación del mismo, vista previa y despliegue, ¿vale? Para que veáis un poco la idea. Y además, algunas de estas fases del proceso son bloqueantes, es decir, hasta que no se completa esa no puedo pasar a la siguiente, ¿vale? No he tenido en cuenta en el cálculo el coste de cambios de contexto. Es decir, el desarrollador que está con este proceso, cuando está haciéndolo en diferentes sesiones, no saca todo el partido al tiempo que está dedicándole al proceso, porque simplemente ese cambio de contexto ya conlleva meterte en tu flujo de producción, abrir los sistemas, hacer todo el fine-tuning que necesites en cada momento, lo que sea. Se generan interrupciones, llamadas de clientes, fatiga cognitiva de trabajar muchas horas. Son 10 horas en el proyecto, ¿vale? Y eso no lo he tenido en cuenta, que eso va a favor de la IA también. Tiempo. Flujo tradicional en gris, flujo con el agente en azul. Creo que bastante revelador, ¿vale? Errores con los que nos vamos a encontrar de media. Pues normalmente la probabilidad de errores en todo ese flujo, haciéndolo de la manera tradicional, es un 68%. Es decir, pues es probable que de cada 100 pasos, 68 cometamos algún pequeño error, ¿vale? No tienen por qué ser errores críticos, pero probablemente estén ahí. Con el agente esto se reduce muchísimo, ¿vale? La gente comete muchos menos errores, sobre todo cuando soy muy bueno haciendo las peticiones, ¿vale? Obviamente que hay un factor humano también. En cuanto a costes, pues imaginaros, ¿no? Lo que son costes de desarrollo, pues teniendo hecho una media de 60 euros la hora para un desarrollador senior, frente a el coste de cada ciclo de API si estáis utilizando Cloud Code pagando la API en lugar de un tier de estos de Pro o Business, pues el coste aproximadamente por ciclo será de medio euro aproximadamente, ¿no? Pues el coste en el caso de Cloud Code, como veis ahí, pues son en torno a los 27 euros con 50 frente a los 500 y pico que sería en el modelo tradicional. Todo esto, obviamente, soy consciente de que hay que tomarlo un poco entre comillas, pero simplemente para que tengáis una referencia, obviamente. Eficiencia del sistema, pues como veis, 21 por en ciclos de desarrollo, ¿vale? En gris vemos los ciclos de desarrollo tradicionales, en azul los ciclos de desarrollo con este sistema de IA. Esto quiere decir que en el tiempo en el que desarrollamos un ciclo tradicional podemos hacer 21 ciclos asistidos por IA. Creo que la cifra, desde luego, justifica que le dediquéis 2 tardes a comprender cómo funciona esto, comprender cómo funciona todo este proceso. Si tenéis alguna pregunta más complicada que las que hemos visto hasta ahora, pues intentaré resolverla, ¿vale? Pero esto es un poco todo el proceso que quería compartir con vosotros. Reyes, madre mía, por favor.
Te iba a decir, has puesto baratita la horita del Dev Senior, pero... He hecho una media. Es una media, digo. Sí, es una media. No quería, claro, es que tampoco lo que no quería era poner ahí 150 euros la hora de desarrollador senior. Y ahora dice Carlos, falta el precio de la persona que le manda eso a Cloud y que sabe cómo hacerlo, claro. ¡Ay, Carlos! Agudo. Dios, es cierto. Pero por eso, Carlos, gente como tú, gente como Pablo, gente que ya tiene experiencia, pues lógicamente puede manejar estas herramientas de otra forma. Comentabas algo que ibas a decir, Pablo, sobre esto, ¿no? Sí, mira, y tiene relación, me encanta que haya hecho Carlos el matiz ese porque va de esto. Fijaros, este proceso que hemos descrito que el sistema, la gente, va a tardar unos 27 minutos en ejecutar todo este proceso, parte de la idea de que mi prompt con los requerimientos del proyecto sean lo más detallados y lo más WordPress friendly o utilizando el lenguaje de WordPress posible. Porque las skills hablan el lenguaje de WordPress, que es lo que va a interpretar Cloud a la hora de desarrollar. De tal manera que si yo nunca he desarrollado en WordPress, nunca he trabajado con temas de WordPress, no voy a describir todo esto con precisión. Y el sistema va a tener mucho ruido y va a ser mucho más farragoso. ¿Qué quiero decir con esto? Este sistema, para mí, no tiene como objetivo deshacerse de los desarrolladores de WordPress. Tiene como objetivo presentarse como una nueva herramienta para desarrolladores de WordPress que hace que no tengan que picar código. Pero las instrucciones van a seguir siendo las mismas. ¿Vale? Es decir, esto va a funcionar en la medida que la persona que está generando estas peticiones sepa lo que está haciendo. Claro. No va a quitar el trabajo a nadie. Es una nueva herramienta que va a hacer que podamos trabajar de manera avanzada mucho más rápido, que podamos afrontar proyectos que hasta ahora muchos no podíamos. Eso es lo que va a pasar. Ahora esto no quita que haya algún jefe o jefa que sin haber inteligencia artificial también hacía esto de deshacerse de gente. Es decir, no tiene nada que ver la tecnología con cómo se usa, ¿no? Mira, dice Javier, este matiz es muy interesante también, dice, entiendo que esos 27 minutos de Cloud es sin tener en cuenta esas correcciones que has realizado en un principio cuando no te deja tal cual todo perfecto el diseño, ¿no? Y por otro lado, todo el tema del push, pull, etcétera, se puede hacer con cualquier hosting. Pregunta número 1. ¿En esos 27 minutos estamos teniendo en cuenta esas correcciones? No, pero tampoco estamos teniendo en cuenta las correcciones que vamos a tener que hacer con un desarrollador que lo está haciendo a mano. Obviamente también va a haber que corregir, claro. El problema es que con ese desarrollador yo tendría que comunicarme con Slack, me responderá, me pondrá pegas porque no entenderá las cosas, mañana se irá a dormir y hasta mañana no me podrá responder, pero Cloud Code está todo el rato despierto escuchándome. Es decir, esta comparación siempre va a ir a favor de Cloud. Siempre. Sí. El proceso va a ser mucho más rápido. Es decir, la iteración es donde precisamente tenemos la mayor ventaja. Y dice, por otro lado, todo el tema del push-pull, ¿se puede hacer con cualquier hosting? No. Toda la parte de push y pull de sitios que están en producción con Cloud Code local se va a hacer solamente con sitios que estén albergados en WordPress.com. Esa parte del paso de staging a producción o de producción hacia abajo solo se puede hacer con hosting de WordPress.com. ¿Vale? Si no, tendrás que hacerlo a mano. Es decir, claro, tú vas a tener tu carpeta de ficheros, WordPress Studio lo que hace es que genera una carpetita donde tienes todo en ficheros locales en tu ordenador. Coges esa carpetita, te la llevas a tu FTP, lo conectas a tu SFTP, lo conectas con tu hosting, le subes las carpetas, te vas a PHPMyAdmin, exportas la base de datos en SQL y la importas desde el PHPMyAdmin de tu hosting. Y ya está. Ya está. De todas formas, Javier, puedes probar el hosting de WordPress.com, que es excelente. Llevo 26 años en el sector del hosting. Y puedo decir que estoy en un proveedor de hosting espectacular. Tienes productos de hosting desde 4 euros al mes, es decir, hosting, no es el WordPress.com de antes, que era una especie de builder basado en WordPress. No, esto es hosting, plugins, temas, lo que necesites. Para mí, yo reconozco, tengo que decirlo claramente, y creo que ya sabéis que no suelo, que podría evitar decir cosas con las que no estoy de acuerdo, es decir, no tengo ninguna necesidad de hacerlo. Para mí justifica perfectamente tener un flujo tan depurado como este que hemos visto hoy, justifica perfectamente tomarte la molestia de hacer una migración. Porque es que vas a ganar una agilidad increíble. O incluso, no necesariamente hacer una migración, sino trabajar tus futuros sitios en WordPress.com y probarlos. Porque es que es todo tan ágil y, sobre todo, tiene
tantos controles de seguridad en el flujo que hace que merezca la pena hacerlo de esta manera. ¿Vale? Una pregunta. Local de Flywheel tampoco dejaba subir a... No. decir, solamente en un principio no tenía ni siquiera un sistema de sincronización global y luego además fue adquirido por un hosting que solamente permitía conectarlo con ese hosting. O sea que fíjate. Sí. Javier sigue. A ver si tiene una última pregunta, porque ya llevamos 1 hora y media y Pablo Moratinos, al igual que yo, tenemos vida. Espera, dice, Walter ponía algo por ahí, ¿no? Decía, ¿dónde está la línea divisoria? A ver, que se me ha ido con haber hecho un scroll esto. ¿Dónde está la línea divisoria entre hasta qué punto usamos la IA y cuándo pasamos al flujo normal? A nivel costo-beneficio. Es que yo creo que no podemos... O sea, desde mi punto de vista, esto yo creo que es un tema como muy experiencial. O sea, ya no hay línea divisoria. O sea, no hay nada... Es que no son flujos separados. Precisamente la gracia es que es un flujo que está perfectamente integrado. El otro día hablaba con Ana por WhatsApp, estábamos hablando de otra cosa, pero oye, ¿esto cómo lo hacíamos antes? O sea, ya no me acuerdo de cómo hacíamos antes, porque claro, lo hemos integrado de tal manera que es como si tuvieras cambiado de pantalla o cambiado de ordenador. No cambia en el sentido de que tú sigues trabajando haciendo tus cosas, pero no hay un momento en el que tú estás trabajando con IA y luego dejas de trabajar con IA. De hecho, Cloud Code, en algunos de los procesos que hemos visto, no está utilizando una IA generativa, está utilizando su sistema de interpretación del lenguaje conversacional para enviar comandos de WordPress CLI. Quiero decir, ahí no hay una generación de contenido, simplemente es un intérprete. Lo mismo que estás utilizando Google Translate para generar textos en otros idiomas. Pues ahí Claude está haciendo de intérprete para enviar comandos de WordPress CLI que existe hace 10 años. O sea, que no tiene nada, eso no tiene muy poca capa de IA. Pero lo hemos integrado tanto en el proceso que ya no hay separación. Por eso, Walter, si no he entendido la pregunta, vuelve a hacerla de una forma un poco más detallada, pero desde mi punto de vista no hay un flujo normal. Existe el flujo de cómo lo hacíamos antes de la IA y cómo lo tenemos que hacer ahora. Pero no hay una división, digamos, en el flujo interno. Vale, y dice Javier, perfecto. Y por último, si alguien quiere hacer una modificación del diseño, que no sea el que ha desarrollado el proyecto, o sea, otra persona, o bien tiene que tocar los archivos, o bien descargar el WordPress Studio y pedírselo a Cloud, o es posible hacerlo desde el admin de WordPress. No cambia en la fórmula que ha existido para siempre en WordPress, desde siempre en WordPress. Es decir, tú puedes ir a tu editor del sitio de WordPress y modificar las plantillas. Es una de las magias de esto que hemos explicado, quizás no he hecho mucho hincapié. No estamos hablando de temas normales, de temas tradicionales. Estamos hablando de temas de bloques. Con lo cual, toda la construcción de la plantilla del sitio se ha hecho con bloques nativos de WordPress. Si tú quieres cambiarlo, lo único que tienes que hacer es ir al editor de la apariencia de tu sitio, desde la propia interfaz de WordPress, y ahí cargar la plantilla que quieres cambiar y editarla desde tu WordPress. Cambiar los bloques, cambiar el contenido, lo que tú quieras. ¿Vale? De cualquier otro modo, si lo prefieres manejar a nivel de código, lo único que necesitarás es que la persona que quiera cambiarlo tenga acceso a tu hosting. Si tiene acceso al hosting, se va a conectar a través de su WordPress, de su cliente WordPress Studio y hará el proceso exactamente como lo has hecho tú, con su nivel de permisos. Habrá cosas que no pueda hacer en función de los permisos. Pero lo que es el cambio digamos, de los ajustes que tú puedes hacer en el tema son los mismos que existían antes de que utilizáramos la IA. Fantástico. Vamos a ver. Vale. Muy bien. Les comento, a partir del 30 de abril, el 30 de abril vamos a celebrar el primer, bueno, ya lo ha hecho Pablo, ¿no? Pablo hoy ha hecho una introducción a WordPress Studio. A partir del 30 de abril vamos a tener un nuevo, bueno, esperad que os digo exactamente qué tenemos la semana que viene, porque esto no se acaba aquí. Vamos a ver qué tenemos la semana que viene. El 29, claro, 22 más 7, 29, vamos a tener a Carlos Ongarera hablando de Critical CSS, cómo generarlo y aplicarlo en WordPress. Y luego, al día siguiente, tenemos un webinar con Juanma Garrido y Carlos Sejas, que Carlos Sejas es el responsable de desarrollo de WordPress Studio. Vaya cracks, menudos cracks. O sea que vamos a tener, y a Juanma Garrido, que es Developer Relations en Automatic. O sea, vamos a tener a dos personas que se han encargado de, uno, crear este proyecto y otro, comunicarlo internamente, facilitar documentación, etcétera, que os van a explicar paso a paso todo relacionado con WordPress Studio para que, bueno, esperemos que os guste esta forma de desarrollo que hoy nos ha introducido Pablo Moratinos,
que, como veis, pues tienen sus ventajas en tiempo, en eficiencia, en procedimiento. Entonces, tenedlo en cuenta. En breve aparecerá, ahora mismo está sin actualizar, ¿vale? Disculpadnos, por favor, pero en esta URL, wordpress.com/es/academia, aparecerá todo el contenido en webinars que vamos a poner en marcha. Si el sitio lo has creado antes con Elementor y estás alojado en el hosting con WordPress, ¿habría conflicto con esos módulos o bloques? Probablemente todos los conflictos que existen por trabajar con Elementor. Pero al final lo que es que te has teniendo como el constructor visual por un lado, páginas que se generan mediante bloques. La verdad es que no tengo conocimiento de los niveles de compatibilidad de WordPress, perdón, de Elementor, con todo lo que es la parte nativa de WordPress. Para mí esto, parte de lo que hemos visto hoy, deja a los constructores visuales como Elementor y Divi obsoletos. Sí, yo creo que... Te estás quitando una capa de complicación muy potente. Antes de irnos, Mon, quiero hacer una cosita. Claro. Comparto pantalla otra vez. Por favor. Mirad, hemos estado trabajando con WordPress Studio y con Cloud Code. Imaginaros que WordPress Studio y Cloud Code tuvieran un hijo. Obviamente se llamaría Studio Code, ¿verdad? Studio Code. Esto es el futuro del desarrollo de sitios en local con WordPress. No va a ser Cloud Code se conecta con mi WordPress Studio para hacer cosas en local, sino que tengo mi propio Studio Code, mi herramienta específica para hacer bytecoding con WordPress. La semana que viene, Automatic va a presentar esto. ¿Vale? Como veis, tiene ya la capacidad para conectarse o bien a través de nuestra cuenta con WordPress.com o bien con la API Key de Anthropic para utilizar el modelo y el consumo de tokens vinculado a uno de los dos servicios. Pero ahora mismo esto ya es lo último de lo último de lo último. ¿Vale? Que se ve así una consola de comando en negro y tal, que puede parecer como viejuno, pero... Esto, si buscáis en Google WordPress Studio Code, veréis un poco ya tenemos la documentación que se está empezando a publicar. Pablo Postigo esta mañana me ha dado permiso para que pudiéramos presentarlo hoy en el webinar, pero esto es prácticamente, no voy a decir que es top secret, porque no es así, se está construyendo in public, pero esto va a cambiar la manera en que desarrollaremos. O sea, funcionará con Cloud por detrás, pero va a ser una herramienta de bytecoding que va a estar específicamente creada para WordPress. Me parece que va a ser la leche, todo todavía más simple y más fácil. Además, teniendo la seguridad de que Pablo Postigo estaba ahí dirigiendo el proyecto, esto va a ser un bombazo, sin ninguna duda. Sí, esto lo va a cambiar todo, ¿eh? Vamos a ver, haceros amigos de WordPress Studio Code, porque lo vais a ver en muchas WordCamps en el próximo año. Sí, señor. Gracias por presentarlo también y hacerlo así. Gracias, Pablo. Un placer, lo sabes. Orgulloso, además, de estar colaborando con quienes están llevando la punta de lanza de la integración de inteligencia artificial en WordPress, que creo, de verdad os lo digo sinceramente, creo que es el gestor de contenidos que ha hecho una apuesta más robusta y más consistente por el desarrollo de sitios con inteligencia artificial. De verdad. Desde luego. Que no es lo mismo que pedirle a Cloud o a ChatGPT que te haga una web y luego tienes que subirla. Cada vez que quieras cambiarla tienes que iterar, quemar tokens, volver a subir. No. Aquí lo que se hace va a un WordPress. Y lo bueno de esto es que tenéis un sistema que tiene 23 años de trayectoria, con un ecosistema completamente creado a su alrededor en temas de velocidad, seguridad, servicios, plantillas, temas, hosting, todo lo que necesitéis. Y esto es algo que haciendo las webs de otra forma, sitios web, simplemente pidiéndoselo directamente a LLMs, pues no, es que no es lo mismo, es que no es ni parecido. En fin, Pablo, pedazo de sesión. Yo creo que sí, me he quedado a gusto, ¿eh? Yo creo que hemos visto cosas, habrán surgido dudas, bueno, ya sabéis por dónde estamos todos para resolverlas, será un placer tratar de ayudaros, pero estamos aprendiendo todos, ¿eh? O sea, todo esto es muy reciente y estamos aprendiendo todos y pues no siempre tendremos todas las respuestas, pero lo intentaremos. Muchísimas gracias, Pablo, por la presentación, por esta demo en directo. Recordad, la semana que viene tenemos a Carlos Longarela hablando de CSS y al día siguiente también tenemos otro webinar
sobre todo esto que está hablando Pablo, con uno de los creadores, con el jefe de proyecto de WordPress Studio, con Juanma Garrido, que también tiene un papel súper fundamental en todo esto. Entonces, aquí estaremos, siempre a vuestra disposición, contenido, ya sabéis, nos encanta. Probad WordPress.com, daos de alta, es usuario gratuito, es gratuito y ya podéis probar cosas. Y también os animo a que probéis el hosting, por supuesto. Top de top de top. Dariel dice, WordPress está muerto, dicen algunos. Bueno, claro. Lleva muerto 20 y pico años. O sea, yo creo que lo han matado ya tantas veces que bueno, y el SEO, y el blogging, y todo esto. Pero bueno. Mira, muchos de los que dicen eso, o algunos de los que dicen eso, estaban en el Codemotion y les expliqué esto y se quedaron con la boca abierta. No me extraña. Este tipo de cosas se curan con información. Simplemente eso. WordPress está más que vivo y además hay un equipo detrás, de una comunidad detrás que lo alimenta. También está Automatic aquí como su mayor contribuidor, pero es una comunidad, es un producto open source y gratuito y sigue avanzando. Yo creo que no hay una herramienta en este momento más integrada en temas de inteligencia artificial, en creación de sitios web y comercio electrónico y landing pages y blogs y lo que queráis que WordPress. Pablo, muchísimas gracias. Un placer, ya lo sabes. A todos y a todas las que habéis estado aquí, muchísimas gracias de nuevo. Lo dicho, nos vemos la semana que viene y nos vemos en redes, en nuestro blog, en el boletín de noticias que os voy a enviar mañana pasado con alguna cosita relacionada con esto. Y nada, pues nos vemos en una semana. Gracias. Chao. Chao. Chao.